Hola. Bienvenidos al canal. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Hoy veremos lo que la Biblia enseña acerca del día de descanso. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, rogamos que nos ayudes a vivir en tus mandamientos. Ahora que abriremos tu palabra, suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu para que reconozcamos tu verdadero día de descanso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comencemos. El día de descanso. El descanso dado por Dios. 1. ¿Cuál es el día de descanso según la ley de Dios? Promulgado en la Santa Ley. Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Fue santificado por los hebreos antes de la promulgación escrita de la ley. Éxodo 16, 21 al 30. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó, ni hedió. Y dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad, que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése, pues, cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Es preciso decir que en la Biblia, versión de Reina Valera de 1960, cada vez que se menciona la expresión día de reposo, equivale a sábado, el séptimo día de la semana, con un asterisco al pie de página llamando la atención de la persona lectora. Recurriendo al original del Antiguo Testamento, que se encuentra escrito en lenguaje hebreo, dice Sabbat, que traducido es descanso. Por otra parte, en el Nuevo Testamento, si recurrimos al lenguaje original en griego, dice Sabbaton, que traducido es día de reposo, que deriva del hebreo Sabbat. En ambos testamentos de la versión Reina Valera de 1960, que es la traducción que usamos en esta serie de videos, cada vez que mencionemos los textos bíblicos con día de reposo, equivale entonces al séptimo día de la semana, día sábado, que es el día de descanso dado por Dios. Te invito a revisar tu Biblia, o las diferentes versiones que tengas en casa. Puedes recurrir a tus familiares y amigos para verificar si directamente dice sábado, o si en defecto dice día de reposo. 2. ¿Para beneficio de quién se dio el sábado? Marcos 2, 27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Historia venerable del Santo Sábado. 3. ¿Quién instituyó el sábado, y cuándo lo hizo? Fue dado en la creación. Génesis 2, 1 al 3. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Abraham lo respetó. Génesis 26, 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. 4. ¿Qué día respetó nuestro Señor Jesucristo? Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
Fue guardado por Jesús. Lucas 6, 5 y 6. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Marcos 1, 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. 5. ¿Qué día guardaba la Virgen María? Lucas 23, 56. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. 6. ¿Qué día respetaban los santos apóstoles? Hechos 17, 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Guardado por los apóstoles. Hechos 13, 14, 44. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos 18, 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. 7. ¿Qué día se guardará en el cielo? Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. No hay derecho a efectuar cambios. Dios es inmutable. Malaquías 3, 6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Jesús es inmutable, no cambia. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Ni hombres ni instituciones tienen derecho a efectuar cambios en la ley de Dios. Mateo 5, 18 y 19. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 15, 6 y 9. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Eclesiastés 3, 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. El cristiano debe seguir el ejemplo de Jesús. Jesús respetó los mandamientos y guardó el santo sábado. Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. El verdadero cristiano sigue en todo el ejemplo de Jesús. Primera de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Primera de Juan 2, 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2, 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El día del Señor. El título del día del Señor corresponde legítimamente al sábado. Apocalipsis 1, 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Mateo 12, 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El sábado es un recordatorio perpetuo del poder creador de Dios. A través de los siglos el sábado ha ocupado el séptimo lugar en la semana. La Biblia lo identifica como séptimo día en varios textos. Éxodo 16, 26. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios,
no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 35, 2. 6 días se trabajará, mas el día 7º os será santo, día de reposo para Jehová, cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Levítico 23, 3. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Ezequiel 46, 1. Así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá también el día de la luna nueva. Lucas 13, 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Sábado en el lenguaje hebreo significa descanso, y es el 7º día de la semana. Diccionario Teológico de Book. El domingo no es día de reposo. En el Nuevo Testamento aparece 8 veces la expresión primer día de la semana referida al domingo. Mateo 28, 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Marcos 16, 2 y 9. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Lucas 24, 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Juan 20, 1 y 19. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Hechos 20, 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Primera de Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Todas las veces se le asigna el nombre primer día de la semana, sin atribuirle significación religiosa. En contraposición, 59 veces se refiere al sábado, usando la palabra sabbaton, que significa reposo. Podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontraréis una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras hablan de la observancia religiosa del sábado, día que nosotros jamás santificamos. Cardenal Gibbons, La fe de nuestros padres, página 98, Nueva York, 1928. ¿Cómo se efectuó el cambio? La Biblia predice atentados graves contra la santa ley de Dios. Daniel 7, 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Daniel 8, 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Asimismo los apóstoles previenen a los cristianos sobre la apostasía y la introducción de herejías en el seno de la Iglesia. Hechos 20, 28 y 30. Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la Iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Romanos 1, 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El cambio no fue hecho por Cristo, ni por los apóstoles, sino que sobrevino poco a poco en una iglesia que se había apartado de los principios eternos de la ley de Dios. Entraron en la iglesia miles de paganos que no estaban plenamente convertidos y que adoraban al sol, cuyo culto se hacía en el primer día de la semana. Durante un tiempo se guardaron los 2 días. Hasta que el emperador Constantino emitió su famoso decreto por el cual ordenaba que se santificara únicamente el domingo. Dice el decreto de Constantino: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes, en el venerable día del sol. Neander, notable profesor de historia eclesiástica de Berlín, declara: la fiesta del domingo, como todas las fiestas, no fue jamás sino una ordenanza humana. Los apóstoles no soñaron con erigir un mandamiento divino al respecto, como tampoco soñó la Iglesia apostólica primitiva con trasladar al domingo las prescripciones del sábado. Dios jamás podrá aprobar dichos cambios. Jesús reprochó severamente a quienes anteponían enseñanzas humanas a las divinas. Salmos 89, 33 y 34. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Mateo 15, 3 y 9. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Qué debo hacer? 1. Tener cuidado para no profanar el sábado. Isaías 56, 2. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. 2. Venerar el sábado, haciendo la voluntad de Dios. Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. 3. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El sello de Dios. Dios ha establecido pruebas de obediencia y lealtad para determinar quiénes son sus hijos fieles. En el Edén era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, el Señor tiene un sello, mediante el cual conoce a los que son suyos. Segunda de Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Con dicho sello señalará o sellará a sus hijos. Apocalipsis 7, 2 y 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El sello se encuentra en la ley de Dios. Isaías 8, 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Para que un sello sea válido tiene que tener 3 características: nombre, cargo y jurisdicción. Si examinamos los mandamientos de la ley de Dios, encontraremos que esas características se encuentran en el 4º mandamiento, que ordena respetar el día sábado. Por eso, santificar el sábado es una señal entre Dios y sus hijos. Ezequiel 20, 12 y 20. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mi resolución. Creo que el sábado es el día del Señor. Prometo respetarlo fielmente. ¿Acepto? Te invito a suscribirte y seguir a este canal.